Básicamente, las pirámides fueron construidas por muy habitual en el Antiguo Egipto encontrar graffiti. ¿Qué llamas graffiti en Antiguo Egipto? Inscripciones. Dentro de 5.000 años a lo mejor alguien estudia el Yo te amo Marta, que está en un banco. Hemos sido engañados. ¿Dirías si tienen como un concepto de alma o cómo es? ¿Tenían como esta idea de que si tu cuerpo se corrompía completamente, entonces tú en el más allá desaparecías o cómo iba? Aparece pues el famoso rey escorpión, que todo el mundo le conoce por causas equivocadas, ¿no? Por películas. ¿Era tan malo el CGI en el Antiguo Egipto? Que hay un dios que es malo, ¿no? Ese te mató a su hermano. Primero, ¿cómo se come que hay un dios que haga una atrocidad así? ¿Y cómo se honra a un dios que ha hecho esto? Y si tiene algo que ver con el origen del mal, ¿no? Tenemos esta idea de que los egipcios adoraban los gatos y tal. Al contrario de lo que piensa la mayor parte de la Casi gente. Casi siempre ocurre. A ver, el tema de la esclavitud es un melón bastante grande. Por el amor de Higgs. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Por Amor de Higgs, que ha vuelto con más fuerza que nunca. Y espero que ya para no pararse más. No, deja de tener hijos, Enrique. Te lo tenía que decir, deja de tener hijos. Aunque ya lo confesó el otro día en el podcast de Jordi. Por cierto, un saludo a Jordi. Pueden seguir su podcast porque así puede ir creciendo. Así le ayudan a crecer un poco. Allí dijo que su propósito era conquistar el mundo, aparte de Mini Enrix, que fuera una forma, trayendo la palabra, llevando la palabra de Dios, la nueva forma de la nueva forma de evangelizar y de llevar la filosofía a todo. Teniendo hijos, no. Madre mía. Bueno, pues bienvenidos a todos, a todas. No, por aquí, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, con la voz un poco ronca, por culpa de Jordi igual también. Yo creo que has sentido que este podcast es una amenaza para el suyo. Pero contento de que hoy tengamos a Alejandra con nosotros, que nos va a hablar de el Antiguo Egipto. Preséntala directamente. Entonces, no, que se presente ella, Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Bueno. Bienvenida. La pregunta más difícil de todas va a ser esta. ¿Quién Sí, eres? la verdad. O sea, tengo ahora Cuesta. como que ir a la profundidad de mi ser para... Bueno, pues yo soy doctora por la Complutense. Además soy profesora de egipcio clásico en la Universidad San Damaso en Madrid. Es decir, que enseño jeroglíficos básicamente. Wow. Y luego también, pues he realizado estancias de investigación en la Universidad de Chicago, en Oxford. Y he escrito un libro sobre el dios Osiris, que fue el tema de mi investigación predoctoral, de mi tesis. Y es un libro sobre el dios Osiris y se llama Osiris, el dios de la momificación, y lo publiqué el año pasado. Y este año espero publicar otro libro. ¿Sobre Así qué? que... ¿Se puede decir? No se puede decir todavía, bien. pero estoy muy contenta. ¿Y qué más? Bueno, y luego también tengo un canal de YouTube que se llama Historia en 5 minutos, que es un poco mentira porque no suelen ser 5 minutos, pero era la ambición. Engañando ya desde el Pero es principio. como de bajo en 5 minutos, ¿no? O sea, Claro. en 15 no pasa nada. Sí. se entiende. Muy español eso. Exactamente. Así que eso es un poco... no lo que soy, sino lo que hago. Pero... Sí, porque eso de quién eres es una pregunta muy filosófica, no vas a entrar Sí. en profundidades. Pero a mí sí me gustaría empezar por la base de todo. Yo creo que hay mucha admiración por el antiguo egipcio. Desde pequeño lo tenemos como una cultura súper bonita y la vemos en los libros. misteriosa. Sí, todo. Pero yo creo que no la conocemos. O sea, yo el año pasado estudié un poco de historia de Egipto y flipé. Entonces, ¿nos puedes hacer para poner en contexto, antes de empezar ya en pleno con el tema de los mitos y la religión, un contexto histórico de cuándo surge Egipto, más o menos cómo se desarrolla la civilización, hasta donde quieras llevarlo? Hasta el día de hoy. Básicamente, sí. En 5 minutos. Bueno, pues básicamente, voy a hacer un breve resumen porque Vamos esto es allá. muy amplio, muy complejo y toda esta historia, ¿no? Pero cuando hablamos del Antiguo Egipto estamos pensando en una civilización que empieza aproximadamente en el 3000, 3200 a.C., en lo que conocemos como el periodo predinástico, ¿no? Que es como el momento en el que se sienta el germen del Estado egipcio, y entonces a partir de ahí empieza a evolucionar, ¿no? En torno al 3000 a.C. encontramos el surgimiento de las primeras dinastías, es decir, de la primera organización estatal como tal. Es cuando aparece el famoso rey escorpión, que todo el mundo le conoce por causas equivocadas, ¿no? Por películas que no tienen nada que No ver. vamos a mencionarla siquiera.
Y entonces ahí empieza... Pero era tan a malo el CGI en el Antiguo Egipto. y entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a generar y luego ya llega lo que es lo que conocemos como el Reino Antiguo, que empieza en torno al 2700 a.C. y dura hasta el 2200, y es la época pues de las grandes pirámides, no solo las de Giza, muchas más se construyeron. El Estado entra en un colapso y entonces da lugar a lo que conocemos como el primer periodo intermedio, que dura entre el 2200 y 2000 a.C. Se reunifica el Estado, es decir, vuelve otra vez la centralidad del Estado y se inicia el Reino Medio, que dura entre el 2000 y 1700 aproximadamente. Es un periodo muy interesante a nivel cultural porque es cuando surge la literatura. Ajá. Y surgen, bueno, pues cuentos como El náufrago, Sinué, o también, bueno, pues instrucciones, ¿no? Que conocemos, es decir, de literatura sapiencial, que es muy interesante también. Y, bueno, de nuevo entra en colapso por los Hicsos, bueno, unos gobernantes que llegan al norte, se descentraliza de nuevo el Estado, pero se luego volverá a centralizar en torno al 1550 a.C., y ya se da inicio a lo que conocemos como el Reino Nuevo, que dura hasta el 1100 aproximadamente, que es el periodo que todos conocemos por el Valle de los Reyes, Tutankamón, Ramsés, Hatshepsut. Es un periodo de grandes faraones y de gran expansión del Estado egipcio más allá de sus fronteras, ¿no? Van a dominar hasta la zona de Canaán, por el sur a Nubia, es decir, es un periodo muy interesante y que además muchos egiptólogos se dedican a él porque tiene una gran riqueza documental. Pero, de nuevo, otra crisis asola Egipto, se inicia el tercer periodo intermedio, otra vez una descentralización del Estado, y va a haber, bueno, pues muchos estados, ¿no? El Estado, pues eso, se va a descentralizar. Y luego ya, bueno, pues en el primer milenio tenemos también lo que conocemos como la Baja Época, cuando llegan, bueno, pues gobernantes extranjeros a dominar Egipto. Luego llega Alejandro Magno en torno al 332. No, perdona, el 323 a.C. llega a Egipto, si no recuerdo mal. Y luego ya se inicia la dinastía tolemaica, que es la última dinastía de reyes que gobiernan Egipto desde Egipto, ¿no? Que finaliza, bueno, pues cuando Cleopatra VII muere, porque se suicida, y ya luego pues Egipto se convierte en una provincia romana. Durante el gobierno romano pues va a ser muy interesante porque vamos a ver pues la influencia de los romanos en Egipto. Bueno, lo más famoso son los retratos de Fayum, y luego ya con la llegada del cristianismo, que bueno, va a entrar muy fácilmente en Egipto desde Alejandría, porque en Alejandría había una comunidad judía muy importante, pues se va a introducir y se va a iniciar pues en Egipto el cristianismo copto. Y bueno, pues va a surgir el monacato, que también es muy interesante, y hasta ahí, hasta, bueno, pues siglo V, VI, hasta, bueno, bastante entrada en la Edad Antigua, podemos considerar todavía algo de Antiguo Egipto. O sea, a la gente que se dedica al mundo copto también pueden ser egiptólogos, ¿no? Entonces estamos hablando de una civilización que como tal, bueno, pues duró 3.500 años aproximadamente. Es una locura. Sí, y la religión, las últimas inscripciones asociadas a religión egipcia son de finales del siglo IV después de Cristo, del 394. Ajá. Es decir, que, o sea, todavía pervivió bastante lo que es la religión. Sí, sí, es un punto muy importante el de la duración, porque estamos acostumbrados a pensar en términos modernos, pero Estados Unidos lleva en auge 100 años, Sí. y uno piensa un imperio de 3.000 años, es una locura. Y aparte de la trascendencia que ha tenido, ¿no? Y luego el papel que ha jugado Egipto también como influencia en toda la región mediterránea, occidente y oriental, ¿no? O sea, una posición muy importante durante 3.000 años que me parece una locura. ¿Esas crisis que has mencionado, a qué se debían más o menos? ¿O se sabe? Pues, bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Depende del momento, pero bueno, pues debilitamiento del Estado, reinados muy largos, porque al contrario de lo que se piensa, hubo reyes que gobernaron hasta los 90 años, como Pepi II o Ramsés II, es decir, que vivieron bastante para lo que es la época. Y eso también parece que influenció en cierta medida. Por ese motivo también tenían un festival que era el Festival Sed, que era un festival de renovación del poder real. Cada 30 años más o menos, aunque hay algunos gobernantes que lo hacen cada menos, pero idealmente era cada 30 años, desde que asumía el poder el faraón,
pues se hacía pues una ceremonia, un festival en honor a la renovación del poder del rey, ¿no? Se hacía una carrera ritual, ¿no? Para demostrar que todavía la persona, pues seguía apta para seguir gobernando Egipto, ¿no? Por lo tanto, es una de las razones. Luego también, pues, cuestiones económicas. Eso también se ve muy bien en la evolución de las pirámides en el Reino Antiguo, que van teniendo cada vez menor tamaño, lo cual nos habla no tanto de la capacidad tecnológica, sino de la capacidad de recursos que tenía Egipto en ese momento. Entonces, es un poco variable, ¿no? Normalmente en estos procesos históricos, cuando se produce este tipo de descentralización, es multifactorial, ¿no? O sea, no suele haber un único motivo, sino que hay varios. Bueno, y luego también, obviamente, pues por incursiones, ¿no? Como en el caso de los Hicsos, aunque, hay cierto debate sobre el tema de los Hicsos porque se cree también que pudo ser una llegada pacífica, ¿no? Y que luego pues hubo un momento de crisis política que llevó a que ellos pues se asentasen en el norte. Entonces, por diferentes motivos, básicamente. Pero eso, factores económicos, políticos. ¿Y cómo funcionaba la sociedad de la época? ¿Cómo estaba estructurada la sociedad? ¿Cómo era la economía? Como algo previo para hablar luego más tarde de la religión y los mitos. ¿Cómo se caracterizaría la sociedad egipcia? Pues la sociedad egipcia estaba muy basada en la relación con el Nilo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si nosotros lo pensamos hoy en día, nos relacionamos mucho con el paisaje, con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Al final condicionan bastante nuestra vida. Pues en el Antiguo Egipto era lo mismo, lo único que, aunque sí que es cierto que está atestiguada la lluvia, en el Antiguo Egipto no era para ellos la fuente de vida, por así decirlo, ¿no? Sino que al final, pues el Nilo lo que hacía era crecer en ciertos momentos del año y entonces de esa forma sembraba, regaba los campos, ¿no? Con agua y dejaba un limo para abonarlo de forma natural. Entonces, la vida del Antiguo Egipto estaba muy relacionada con el ciclo del Nilo, ¿no? El ciclo de la crecida, cuando se iba, pues de hecho su calendario se dividía así, ¿no? En la estación de la crecida, la estación de la siembra y la estación de la cosecha. Eran 12 meses, de 4 meses cada uno, o sea, no era primavera, verano, otoño, invierno. Y entonces tenían una fuerte relación eso con el Nilo, con este ciclo de la naturaleza, con su paisaje. Luego era una sociedad muy jerárquica. Hay que tener en cuenta que estaba el rey, que popularmente le llamamos faraón, ¿no? Por la tradición bíblica. Pero estaba el rey, estaban sus allegados y luego la élite de la época. Y luego, había no clase media, pero gente que a lo mejor pues podían tener una situación más o menos acomodada, pero lo habitual era eso, una clase alta, muy jerarquizada, con tierras, con acceso a los recursos. Eran también habitualmente los que se dedicaban del cuidado y del culto en los templos, y luego la clase baja, pues que ya podían ser artesanos, campesinos, en fin, toda la gente que se dedicaba a trabajos más asociados a la manufactura o al cuidado de la tierra o del ganado. Y básicamente sería un poco esa la estructura social. ¿Y los esclavos estarían ahí o sería todavía algo más bajo? A ver, el tema de la esclavitud es un melón bastante grande, porque sí que es cierto que tenemos muy interiorizado que había esclavitud prácticamente como en la antigua Roma, ¿no? Y realmente no es así en el Antiguo Egipto. Sí que hubo esclavitud, sí que había personas que estaban en esa situación, pero habitualmente eran cautivos de guerra, que se les esclavizaba, luego podían tener libertad. Entran también un poco en el rango de la servidumbre y no parece tampoco que haya una limitación absoluta de su libertad, ¿no? Entonces sí que es cierto que no podemos pensar en la esclavitud en el Antiguo Egipto como en la antigua Roma, que sí que era una sociedad mucho más esclavista de lo que era la egipcia. Y de hecho eso se ve, entre otras cosas, porque en los 3000 años, cuando empieza a haber más esclavitud en Egipto, es a partir de época tolemaica. Es decir, a finales del primer milenio es cuando empiezan a llegar más esclavos a Egipto, también por el mundo griego, que donde también había esclavitud, ¿no? Y ya, en el Imperio Romano, pues obviamente había mucha más esclavitud en Egipto. Pero previamente, aunque sí que había esclavitud, no existen como tal como sucede en Roma. Y la ciencia, porque mencionabas la importancia de las construcciones, que también es ingeniería. Mencionabas también el tema de la agricultura, que es el calendario. Nuestro calendario también tiene esa herencia, ¿no? De Egipto. Incluso, he hecho muchos vídeos sobre las matemáticas egipcias.
Entonces, ¿cuál era el nivel de la ciencia? ¿Había algo así como un científico, ingeniero? ¿Cómo era la profesión y qué nos ha legado todo eso? Pues a ver, para llegar a ser científico en el antiguo Egipto, por así decirlo, lo primero que tenías que pasar era por la escuela de escribas. Ajá. Que eso pasaba todo el mundo, no, un 1% de la población. Y sabemos que pasaban tanto hombres como mujeres, pero sí que es cierto que a nivel de profesionalización eran los hombres los que solían ser escribas, aunque hay algunos casos de mujeres. Entonces, lo primero que tenías que aprender, lógicamente, era a leer y escribir. Y ya una vez que pasabas esos 10 años en la escuela de escribas, donde fundamentalmente aprendías a leer hierático... 10 años, igual. Sí. Está más duro que las Oye, en universidades 3 ya. años ya te sacas un grado y ya está. Sí. 10 años, no había mucho que aprender, no existía el teorema de Pitágoras, tío. Es verdad. Entonces, claro, eso era lo primero, o sea, lo más importante, ¿no? Y luego ya se especializaban, ¿no? Pues el que se dedicaba a temas de religión, pues se aprendía jeroglífico, funcionamientos de rituales y demás. Y luego ya, bueno, pues sí que había obviamente pues arquitectos, porque sí que es cierto que aunque vemos un desarrollo de las matemáticas, está más asociado a la arquitectura, por así decirlo, a la geometría. Sí que hay planteamientos matemáticos, pero es una matemática, a mi modo de ver, con un uso muy práctico. O sea, no tan abstracta quizá como hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues nos han llegado algunos papiros matemáticos, pues por ejemplo, el papiro matemático Rind, que está en el British Museum, y tiene, creo que eran 84 problemas matemáticos con ejemplos. Y fue escrito por Ahmose, que era un escriba que estaba al servicio de los Hyksos. Lo sabemos porque habitualmente en los papiros se suele incluir la fecha, ¿no? Y la fecha es por el año de reinado del faraón. Entonces se menciona al faraón Apophis, que es el penúltimo faraón Hykso, si no recuerdo mal. Y entonces luego ya, bueno, pues hay una serie de planteamientos y es quizá, bueno, pues de los papiros matemáticos más estudiados. Que es álgebra, no entiendo, y hace mucho geometría, ¿no? De cómo dividir un terreno para poder hacer repartos. Y más no era tipo álgebra, ¿no? De resolver problemas muy concretos. Sí. Con ya la cantidad, o sea, la diferencia con las matemáticas actuales que se hace, como dices tú, muy abstracto, ¿no? Estos eran programas concretos. Claro. ¿Y qué más hay? ¿Qué más escritos? Es que, a ver, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los egipcios hacen una cosa en, bueno, muchos textos, ¿no? También por una cuestión económica, que son los recuentos. Entonces, cuando vas, bueno, claro, para quien nos esté escuchando, los números no son como los números de hoy en día, tienen otro sistema de numeración, ¿no? Entonces, cuando vas a traducir muchos textos, normalmente son listas, ¿no? De, pues, tanto de tal, tanto de cual, ¿no? Pues hemos hecho una expedición a no sé qué y le damos para la gloria, bueno, con otras palabras, para que nos entendamos, sí. Para la gloria de su majestad, no sé qué, no sé cuántos. Hemos traído, pues, tanto de tal, tanto de cual. Habitualmente cosas prestigiosas. Claro. Y trofeos, entonces también. Claro, yo qué sé, pues joyas. Por ejemplo, piel de pantera, turquesas. Entonces sí, está muy asociado eso con los recuentos, ¿no? O sea, a la tierra, pues eso en especie, ¿no? Porque al final es una cultura que no tiene moneda. Ajá. Entonces la economía es una economía en especie durante la mayor parte de su historia. Y sí, bueno, lo que me preguntaba es que me he ido un poco del tema. Sí, o sea, claro, está muy asociado con eso. Luego también, por ejemplo, en el papiro matemático Rind, el que he comentado, sí que se hace, pues se plantea un problema de una pirámide, ¿no? Entonces, el tipo de medición, el ángulo para su construcción. Entonces, eso es una matemática muy práctica. Y luego el sistema de medición era el codo, que nos han llegado algunos de ellos, por ejemplo, de la tumba de Caimerit tenemos un codo egipcio y bueno, pues bueno, es bastante bonito, la verdad, es de madera, dorado, y nos habla un poco pues del rey y del codo, ¿no? Que bueno, parece que el codo, que era el sistema de medición, ¿no? O sea, para lo que es construcción de estructuras, varía a lo largo de la historia egipcia. Ajá. ¿Y de astronomía? Claro, de astronomía, bueno... Vale. Perdona que le llamo mi terreno, pero me interesa mucho. Claro, la astronomía es muy interesante porque además tiene una fuerte relación con el calendario, con las crecidas
Y también, bueno, claro, con la llegada, ¿no? de la crecida, ¿no? Por la aparición de la estrella Sirio. ¿Y qué más? Y bueno, y luego pues por el paso de las horas, bueno, sí, por eso, y también porque el movimiento de ciertas estrellas lo asociaban con temas religiosos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Osiris, sabemos que el movimiento de Mercurio y de Venus, que bueno, en el momento del amanecer parece que una se sobrepone a otra, pero finalmente Venus es la que se alza en el horizonte, lo asociaban con la lucha entre Set y el dios Osiris, ¿no? Donde Osiris, que es Venus, siempre vence. O también, por ejemplo, la Osa Mayor también se asociaba con el dios Set. Entonces ven muchas veces la lucha en el firmamento. Y de hecho sabemos que los templos por la noche contemplaban el firmamento, el paso de las horas, porque también había rituales asociados a las horas nocturnas, ¿no? Para garantizar que el sol salía en el amanecer. Entonces también va a ser importante por esto. Es una astrología mezclada con una astronomía. Y lo mismo pasa con la química, ¿no? Que tenía una alquimia. Pasamos. Ahí me ha sorprendido. Ahí me ha sorprendido lo que has dicho de que la mujer también podía entrar en esas escuelas. ¿Cuál es como un poco el rol de la mujer en la sociedad egipcia? No sé si quieres o puedes comentar un poco de eso. Sí. O sea, a ver, normalmente cuando lo comparamos con otras sociedades antiguas vemos que la situación de la mujer egipcia era mucho mejor, pero claro, si lo comparamos con Roma, con el momento, ¿no? Claro, con Grecia, porque muchas veces parece que era todo fantástico y maravilloso, había absoluta igualdad y realmente no es del todo así. Sí que es cierto que la mujer egipcia tenía una situación, bueno, pues que otras mujeres del Mediterráneo podían envidiar. ¿Por qué? Porque si eras una mujer de clase alta y heredabas tierras, podías heredarlas, podías administrarlas, eso, si querías ser escriba, pues oye, no hay tantas mujeres escribas, pero bueno, podías a lo mejor hacerlo, ¿no? Realmente, como en otras culturas, ¿no? O sea, siempre va a haber mujeres a lo largo de la historia que han destacado, ¿no? Pero sí que es cierto que en el Antiguo Egipto, pues, quizá tenían más facilidad para ello. Luego también, por ejemplo, en los templos, pues había sacerdotes, había sacerdotisas, cada uno tenía su rol, su función. Entonces, en ese sentido, cuando lo comparamos, pues tenía una situación bastante igualitaria. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, luego cuando vamos a la documentación, luego no es siempre una situación tan ideal. O sea, sí que tenemos algunos testimonios, pues eso, de juicios, ¿no? Donde hay mujeres que a lo mejor acuden por una situación, ¿no? X determinada, ¿no? A buscar solución, entonces obviamente se las atendía, ¿no? Pero que al final hay ciertos aspectos de nuestra realidad social que seguían vigentes en el Antiguo Egipto, o sea, no hay que idealizarlo tampoco. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por otro de los grandes temas de Egipto, que son las pirámides. Sí, a ver, ¿cuál de todas las razas alienígenas es la que... ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo fue ese encuentro entre...? Bueno, es que me da muchísima gracia. De hecho, bueno, cuando estuve en Oxford me compré un libro sobre los... pero de humor, ¿no? Así muy británico. Ajá. Sobre los antiguos egipcios. Y tenía una parte de lo de la construcción de las pirámides, de todas las teorías locas que ha habido sobre, pues eso, de todo, desde que es un ordenador, no sé, es que dicen tal cantidad o sea, es que es una locura, la verdad, y de hecho, o sea, yo en mi canal hice vídeos sobre pirámides y siempre está llegando gente diciendo, bueno, o desacreditándote obviamente, o diciendo pues que no tiene ningún sentido, bueno, de todo. Entonces, bueno, le guste a quien no, bueno, que me da igual que no le guste a alguien, básicamente. Pero básicamente las pirámides fueron construidas por personas. El cómo es el problema. ¿Pero de qué planeta? Entonces, eso es seguro, o sea, 100%. Pero es que además yo cada vez que lo pienso, los romanos se llevaron muchos obeliscos a Roma. Y entonces siempre dice la gente, no, porque es imposible, y los obeliscos, ¿cómo los hicieron? Y digo, bueno, pues entonces los romanos tampoco los llevaron a Roma.
Porque claro, si eso no lo puede hacer una persona, ¿qué hacen ahí? También vinieron los alienígenas y se los llevaron en la nave. Llevaron al Uber. Claro, no, entraron en la Gran Pirámide, hicieron ahí. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una evolución arquitectónica de la pirámide, ¿no? No se construye perfecta como las vemos en Giza desde el inicio. Hay, como digo, pues una evolución, ¿no? Como ya he comentado, ya desde antes del 3000 vamos viendo que el Estado egipcio se va consolidando y eso implica también un acceso a los recursos cada vez mayor, ¿no? O sea, un despliegue mucho más mayor básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la primera pirámide como tal es la de Zoser, que se encuentra en Saqqara, que es la pirámide escalonada, que el arquitecto, o el que se cree que es el arquitecto, fue Imhotep, que fue una figura muy importante que después fue divinizada. En general los egipcios no divinizaban a todas las personas, pero en este caso concreto, Imhotep fue una persona muy importante y por ese motivo se le acabó divinizando, ¿no? El primer dios ingeniero. Luego llegaron a Steve Jobs. Bueno, continúa, perdona. Nada. Y entonces, Imhotep ayudó en la construcción de esta pirámide, que es escalonada, ¿no? Y que, ya vemos ahí un gran desarrollo de la arquitectura en piedra, que es muy interesante, y luego, de la propia estructura de la pirámide. Pero no es una pirámide de lados planos. Hay que esperar hasta Snefru para ver las primeras pirámides de lados planos. Y en Snefru ya podemos ver que hay una evolución, ¿no?, de lo que es la propia pirámide y de un intento de construir una pirámide de lados planos. Y de hecho, la pirámide acodada, que es una de las que construye este faraón, vemos que hay un planteamiento erróneo de base porque se equivocan en el ángulo, ¿no? Y entonces, cuando van llegando a la parte de arriba se dan cuenta de que han calculado mal, que no pueden seguir construyendo, y entonces disminuyen el ángulo de la pirámide. Pero gracias a esta investigación, ¿no?, arquitectónica, ya consiguen crear la primera pirámide de lados planos, que es la pirámide roja. Entonces vamos viendo esta evolución y luego ya llegan las pirámides de Giza, ¿no?, que son las que todo el mundo conoce, las más interesantes, las más monumentales. ¿Qué pasa? Que hasta este momento no existía la tradición de crear grandes inscripciones en la pirámide. Entonces, cuando vamos a las pirámides de Giza, sí que encontramos graffiti en unas cámaras de descarga que hay en la pirámide de Keops, donde sí que vemos un cartucho con el nombre del rey que pone Jufu. Sí. Curioso. Sí, es muy habitual en el Antiguo Egipto encontrar graffiti. De hecho, sí. ¿Qué llamas graffiti en Antiguo Egipto? Inscripciones. Ajá. Como hoy en día... De forma vandálica. Pero no tanto, porque claro, entonces no era tan vandálico. Claro, imagino con un spray, pero... Y ¿no? con capucha. Sí, pero básicamente eso son inscripciones, no tanto de yo he estado aquí, que algunas sí, pero de eso, de a lo mejor, yo que sé, paso por un sitio que es importante, entonces que quiero dejar algún tipo de inscripción, para honrar a esa divinidad. Hay muchos tipos de graffiti, ¿no? Pero sí pueden ser para honrar a una divinidad en concreto, para dejar un dibujo también. Hay muchas tipologías, ¿no? Qué loco. Sí, dentro de 5.000 años a lo mejor alguien estudia el Yo te amo, Marta, que está en un banco. Hemos sido engañados. Pues seguramente, ¿no? Sí. Y entonces, claro, sí, hay graffiti y hay graffiti también de los trabajadores que participaron en la construcción de estas pirámides. Y se organizaban por asociaciones. Entonces cada cuadrilla tenía un nombre. Y mi favorita siempre es la de los borrachos de Menkaura. ¿Cómo? Sí. Había una agrupación de artistas
Sí, de los que constructores. bueno, albañiles, de los que construían. ¿Y se llaman los borrachos? ¿Y por qué se llaman así? Ahí es cuando ves que el ser humano no ha cambiado, porque es lo típico que haríamos se hacen hoy grafitis, también. se emborrachan Y ya hacen seríamos grupos. un grupo de WhatsApp con los borrachos de Madrid o algo así. Sí. Curioso. Sí. Entonces, claro, por ese tipo de graffiti también sabemos que, o sea, es otra de las pruebas que tenemos para saber que hubo personas implicadas en la construcción, aunque sí que es cierto que en las paredes no encontramos pero todo eso los textos. aliens lo podían hacer para disimular. Claro, ¿no? ¿Y qué bebían por casualidad, por curiosidad? ¿Qué alcohol? Pues ¿Tenían cerveza? ¿Se había inventado ya la cerveza? sí, en general bebían cerveza, pero es una cerveza mucho más espesa de la de hoy en día. También, entre otras cosas, porque el acceso a agua potable o agua en buen estado pues no era como el que tenemos hoy. Entonces, probablemente esto ayudaba pues a hacerla pues más digerible. Por procesos de fermentación, bueno, pues ya hay aguas que saben mal, ¿no? Al final, pues hacerla pues más agradable, y porque era más tipo puré, por así decirlo, pero no exactamente, ¿no? Y entonces eso, bebían eso a diario, ¿no? Cerveza, y luego ocasionalmente también bebían vino. Que muchas veces pensamos que en el Antiguo Egipto no había vino, pues sí que bebían vino ya. Pero sí que es cierto que el vino estaba reservado como para fechas especiales, ¿no? O sea, como el cava o el champán, ¿no? Que no... Cuando gana el Madrid la Champions, bueno, el Madrid, el equipo de la época, vino, ¿no? Claro. Y luego más adelante, o sea, después de las de Giza, luego ya tenemos otras pirámides de menor tamaño, pero que son muy interesantes, porque sí que vemos que empiezan a inscribir las paredes, no solo de lo que es la pirámide en sí, sino de todo el complejo piramidal. Empezamos a ver cómo en los templos del valle, los templos de culto o en las calzadas empieza a haber pues decoración, relieves, empiezan a dejar textos por escrito, y entonces de esa forma surgen lo que conocemos como los textos de las pirámides, que eran, bueno, textos en jeroglífico, que son conjuros para ayudar en el tránsito al más allá del rey, en este caso, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente dice, no, es que en las pirámides no hay inscripciones, no hay textos, dices, vale, las de Giza no, pero después sí. De hecho, todo esto que están mencionando, ¿cómo lo sabemos? Aparte de escritos en las pirámides, ¿qué más registros han dejado? O sea, sin ¿Cuáles son tener las en fuentes cuenta- básicas? Ah, vale. Bueno, obviamente las inscripciones, que pueden En pirámides, ser... ¿no? Principalmente. Sí, en pirámides, bueno, en mastabas templos, también, en templos, claro, o sea, todo tipo de documentación epigráfica, ¿no? Luego también, bueno, pues tenemos obviamente algunos papiros que nos han llegado, aunque bueno, tampoco es que sea una documentación en general muy abundante, ¿no? Pero nos han llegado papiros, ¿no? Con textos, ¿no? Que nos dan información. Y luego también, pues por supuesto, a través de la arqueología. O sea, gracias a las excavaciones, o sea, no solo es el excavar un sitio y ver lo que te encuentras, sino luego también, bueno, pues todos los estudios que van saliendo, ¿no? Donde, bueno, pues se va interpretando lo que se ha encontrado bueno, pues en el registro arqueológico. También, pues ver si aparecen X objetos en una capa estratigráfica, pues nos va a dar cierta información sobre lo que es el proceso de composición del sitio, ¿no? Y entonces de esa forma también vamos viendo pues eso, la información, ¿no? De hecho, por ejemplo, cerca de lo que son las pirámides de Giza se han excavado zonas de trabajadores, y eso nos ha dado mucha información sobre qué comían y por lo tanto cuál era su salario, cómo era su forma de vida, etcétera. Pero es que incluso, bueno, estudié en literatura antigua, incluso tienen novelas, ¿no? Lo mencionabas, la de Siloé, ¿era el nombre? Sí. Tienen poemas también. Sí. Incluso, bueno, leí también un texto que era como sobre las profesiones, ¿no? Un padre a un hijo le decía que estudie. Sí. O sea, que realmente tienen una tradición literaria mucho más profunda y mucho más natural de lo que solemos pensar, ¿no? ¿Cómo era la literatura y cómo se leían esos libros, el libro de los muertos? O sea, había un registro... Claro, a ver, tenemos por un lado eso, lo del libro de los muertos, son libros realmente de uso ritual. O sea, no es, ay, voy a comprarme, como hoy en día, ¿no? Ya, no puedes ir a la Sí, FNAC. exactamente. Ay, voy a comprarme el libro de los muertos, que me hace mucha ilusión para leerlo antes de dormir. Eso no. Entonces, eso no lo hacían. Esos textos tenían un uso ritual para ayudarte a llegar al más allá. Que estaba muy bien, porque te ayudaban, pero ya está, o sea, tenían esa función, ¿no?
Y luego, pues para textos de vida más cotidiana, ¿no? Pues sí tenemos el cuento de Sinué, que no tiene nada que ver con la novela de Mika Waltari, luego el náufrago también, bueno, el cuento de los dos hermanos, el príncipe predestinado, sobre mentira o verdad, bueno, tenemos un montón de... ¿Los conservamos más o menos completos o...? Del que tenemos más copias es de Sinué, porque nos ha llegado textos completos o más o menos completos y luego fragmentos, tanto en papiro como en ostraca, porque bueno, lo utilizaban mucho pues restos de cerámica para escribir, ¿no? O sea, porque era muy barato, era gratis. Claro. O sea, al final, bueno, pues se te rompía una vasija, pues la reutilizabas para escribir. Ese es el que más copias tenemos. Y luego del náufrago tenemos una copia, del cuento, por ejemplo, o sea, bueno, del resto prácticamente solo tenemos una copia en general y luego fragmentos que nos ayudan, bueno, pues a ver hasta qué punto era popular esa historia en el Antiguo Egipto. Y luego tenemos eso, la literatura sapiencial, ¿no? Como la sátira de los oficios que has comentado, que eso, bueno, pues normalmente solemos tener pues eso, una copia también porque a lo mejor eran dictados de pues el escriba que les está enseñando en plan, a ver, copia de esto, y entonces aprovechaban, ¿no? Para introducir temas morales. Entonces, no hagas esto, no hagas lo otro, esto vale más que tal. Bueno, información práctica, ¿no? Para educar a los jóvenes escribas. Y antes de salir esto, ya por curiosidad histórica, ¿qué papel jugó el tema de la piedra roseta y cuánto ayudó a conocer sobre la cultura de Egipto? Bueno, a ver, la piedra de Rosetta, bueno, es fundamental, pero no tanto porque fuese importante en el Antiguo Egipto, a ver, que tuvo su importancia, pero no tanto porque fuese una gran piedra que les interesase a todos los egipcios, sino por la aportación que nos ha hecho a nosotros, ¿no? Que al final, bueno, pues es una piedra que se vio que era un texto trilingüe, ¿no? Que está escrito en jeroglífico, demótico y griego, y es de época tolemaica. Esto quiere decir que es de la época en la que, bueno, pues estos gobernantes de origen macedonio estaban gobernando Egipto, y es la época en la que el griego era la lengua oficial del Estado, ¿no? Se sigue utilizando el egipcio, pero sobre todo utilizan el griego. Y eso vino muy bien porque cuando realizaron la piedra, que, bueno, pues era una estela para situarla en un templo, ¿no? Tuvieron que escribirla en tres lenguas. El jeroglífico, que era la escritura de los sacerdotes, el demótico, que era la escritura popular, la que conocía pues la gente que sabía, todo el mundo que sabía leer y escribir, y luego el griego. Entonces eso, gracias a eso, y luego a los cartuchos del obelisco que se encuentra en Inglaterra, que se menciona, bueno, pues a Cleopatra y demás, pues gracias a eso, pues Champollion pudo llegar a descifrar el jeroglífico, ¿no? Porque, claro, Champollion era un erudito, entonces pudo llegar a las conclusiones. Y a mí, bueno, pues me ha venido fenomenal, porque es un trabajo que ya han hecho otros, y entonces, pues a la hora de yo enseñarlo no tengo que hacer mi propia gramática ni ponerme a descifrar de todas esas cosas, que yo la verdad que cada vez, o sea, cuanto más conozco del jeroglífico y del egipcio, más complicado me parece lo que hizo Champollion. O sea, me parece una genialidad, bueno, increíble, o sea, se lo agradezco todos los días, pero sí, porque realmente llegar a esa conclusión no era tan fácil. Sí que es cierto que lo hizo gracias al copto y porque sabía muchas lenguas antiguas, pero aún así es que me parece una genialidad. Hubo un científico ahí involucrado también, como en Champollion. Young, sí. Que es el de la doble rendija, el famoso experimento de doble rendija de Young. Sí. Ese sí era, hablaba no sé cuántos cientos de idiomas, una locura, y entre otras cosas estuvo participando en descifrar. Sí. ¿Un filósofo? No. Para cerrar el tema de las pirámides, ¿por qué crees que genera tanta fascinación? O sea, ¿por qué ha generado tantas teorías y la gente todavía a día de hoy sigue diciendo cosas como que no, en realidad no sabemos nada de cómo se hicieron? ¿De dónde crees que viene eso? A ver, yo creo, o sea, a ver, porque yo creo que hay gente que le apetece más pensar, o sea, porque les parece, a ver, sí que es cierto que aunque no sabemos eso, cómo se construyeron, por ejemplo, cuando se habla del tema de lo de las rampas, no sabemos exactamente cómo era la rampa, pero es que tenemos restos arqueológicos del uso de rampas en construcciones del Antiguo Egipto. ¿Por rampas te refieres a qué te refieres exactamente? Construcción de rampas de arena.
Entonces, sí que es cierto que, pues por ejemplo, en el templo de Karnak tenemos los restos del uso de una rampa. En representaciones en tumbas, porque luego eso es muy divertido también, ¿no? Que en las tumbas, sobre todo del Reino Nuevo, en muchos dibujos, pues incluyen escenas de la vida cotidiana. Ujú. Y entonces, en muchos aparecen cosas así, ¿no? De transporte de una estatua. Entonces, gracias a eso podemos saber cuál era su tecnología. Entonces, cuando la gente dice, no, es que eso no es lo más inteligente, bueno, vale, pero yo qué sé, pues es que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no se lo están inventando, yo no veo ahí aliens, yo veo personas tirando a lo mejor de una estatua para transportarla y para llevarla a tal. Si a ti no te parece tan inteligente, porque lo estás pensando con los medios que tenemos hoy en día. Y luego porque además, no sé, y luego mucha gente pues eso de no, porque yo sé, porque tal, porque no sé qué. Y yo, bueno, pues cada uno que crea lo que quiera. Pero sí que es cierto que tenemos pruebas arqueológicas. Y yo creo que es más eso, porque hay gente yo creo que es porque le gustan lo de los aliens y ya está, sinceramente. Porque es que es eso, tú presentas datos y demás, te puede gustar más o menos, pero es que es lo que Es hay. lo que hay, claro. Hmm. Vamos con la religión, religión egipcia. ¿Cómo es la religión en Egipto? ¿Qué dioses tienen? ¿Cuál es como un poco el papel del faraón también en todo esto? Y quizás cómo evoluciona, o no sé. Dale tú, que eres la experta. Bueno, o sea, que cuento lo que me dé la gana, ¿no? Básicamente. Entonces te escuchamos. Vale, claro, la religión en el Antiguo Egipto, bueno, eran politeístas en general, luego sí que es cierto que parece que hay una tendencia hacia el enoteísmo, que es... Enoteísmo. Bueno, explica qué es Sí. para la gente. O sea, politeísmo es, pues eso, tengo 20 dioses y acudo al que me da la gana. Bueno, a ver, esto lo he explicado un poquito, pero bueno, para que nos entendamos. Y luego el enoteísmo es, yo a través de un dios estoy rindiendo culto a todos los demás. O sea, sería, Ajá. Hay uno que es el principal, ¿no? Claro. O el- uno es el importante, en este caso sería Ra, y el resto son expresiones de esa divinidad. O sea, es uno que es múltiple, uno que se manifiesta de diferentes formas. No es monoteísmo, pero estaría un poco entre medias del politeísmo y el monoteísmo. Bueno, Esto, bueno, explicado de una forma muy básica, ¿vale? Entonces, sí, era una religión politeísta, tenemos atestiguadas a lo largo de la historia unas 3.000 divinidades, porque luego hay que ¿Cuántas tener... dijiste? 3.000. Pero, a ver, pero no va cambiando todas... a lo largo de... Claro, y hay que tener en cuenta que no todas fueron igual de importantes. Es que hay algunas que solo conocemos por una inscripción, un nombre, que se le menciona con un epíteto y ya está. O sea que no es todas las divinidades, o sea, no tenían que ir al templo a rendir culto a los 3.000. Entonces, sí que es cierto que es eso, al final hay unos dioses que son los principales, los más importantes, y luego es eso, hay divinidades locales, pues que dependiendo del momento de la historia van teniendo mayor o menor protagonismo. Pero sobre todo va a ser importante lo que es la religión solar, ¿no? La religión asociada a lo que es el dios Ra, que es el dios del sol. Pero el dios del sol entendido como concepto. O sea, ellos miraban el sol y, o sea, veían a Ra, pero era más el concepto del sol que iba transformándose a lo largo del día y se iba manifestando de diferentes formas. ¿Cómo? O sea, el sol literal que ellos veían en el cielo, ¿eso era el dios Ra o no? ¿O no es tan así? O sea, eso era el latón, que es el disco solar, es lo que tú ves. Y luego está Ra, que es el concepto, o sea, el concepto de lo solar. O sea, ellos podían decir, ¿eso es Ra? ¿O no lo dirían? ¿O no sabemos? En general, o sea, no exactamente, pero sí. O sea, porque por ejemplo sí que tenemos, representaciones artísticas donde se ve el disco solar surgiendo y están representando a Ra, en el sentido de Ra en el amanecer es su momento de victoria. ¿Por qué? Porque ha superado todas las adversidades de la noche y está renaciendo de la diosa Nut, que es la diosa del cielo, y lo representa muchas veces como el disco solar. Habitualmente como el dios Jepri, que es un dios escarabajo, que por lo que hace el escarabajo de arrastrar la bola de estiércol, pues ellos lo asociaban como el arrastrar el sol en el momento del amanecer. Entonces, sí, si veían el amanecer estarían pensando en, mira qué bien que Ra ha vuelto a vencer el caos nocturno, ¿no? A todas estas adversidades y se regenera la creación, ¿no? ¿Y qué más dioses había aparte de Ra?
Principal, claro, no venga, 3.000. Bueno. Qué bueno, eso monetiza, ¿no? Pues, a ver, claro. Estaba Ra, luego, bueno, tenemos lo que es la Eneada heliopolitana, que son como los dioses más importantes. ¿Eneada qué? Eneada heliopolitana. Heliopolitana. Pues si alguien lo quiere buscar luego, también se puede buscar como cosmogonía heliopolitana. Ajá. ¿Vale? Que es uno de los mitos de creación, bueno, el más importante porque lo encontramos desde el Reino Antiguo hasta Plutarco. O sea, Plutarco cuando nos habla del mito de Osiris habla también de este mito de creación, ¿no? O sea, es el mito de creación más importante del Antiguo Egipto. Entonces, en este mito de creación, el dios Ra toma conciencia de sí mismo, estando en las aguas del Nun, que son unas aguas de antes de la creación. Entonces, ahí toma conciencia de sí mismo y al tomar conciencia surge la colina primordial, se posa en ella y al posarse en ella se inicia toda la creación. Y entonces, lo primero que hace es crear a Shu y Tefnut, que Shu es el dios de lo seco, del aire seco, y Tefnut la diosa del aire húmedo. Shu y Tefnut, a su vez, como hermanos, se reproducen y crean a Geb, que es el dios de la tierra, y a Nut, que es la diosa del cielo. En teoría, Geb y Nut no podían unirse, porque obviamente pues entonces no habría atmósfera, ¿no? Entonces lo tenían prohibido, pero consiguen, bueno, porque están enamorados, porque se quieren, por X, ¿no? Consiguen tener relaciones y entonces Nut se queda embarazada de Osiris, Set, Isis y de Neftis. Y entonces les da luz, ¿no? Y esos son como las últimas divinidades. Los egipcios creían que los dioses en algún momento determinado habían gobernado Egipto. De hecho, tenemos constancia pues, del gobierno de Ra en la tierra hasta que se retira a gobernar a la humanidad desde el cielo, ¿no? Se retira para estar desde lo alto, ¿no? Observando a través del ciclo del sol. Y luego, bueno, también el gobierno de Geb y, por supuesto, el gobierno de Osiris. Osiris es el penúltimo, contando a Set, antepenúltimo en gobernar Egipto como dios. Lo que pasa es que su hermano Set se siente muy celoso y le mata. Y entonces Isis y Neftis, sus dos hermanas, recuperan los restos de Osiris y entonces consiguen regenerarle gracias a la momificación con la ayuda de Anubis y le devuelven a la vida, solo que no en este mundo, sino en el más allá. Por eso Osiris se convierte en el rey de los difuntos. Pasa un tiempo en el que Isis, que está embarazada de Horus, que es el hijo de ella y de Osiris, bueno, se tiene que esconder en la zona del delta del Nilo. Ella, como es una diosa maga muy poderosa, consigue que Horus llegue a la mayoría de edad, también con la ayuda de otras diosas que hay por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, cuando Horus llega a la mayoría de edad, se enfrenta a su tío Set y entonces, bueno, acuden a un tribunal, bueno, depende un poco de la fuente, pero en general acuden a un tribunal de dioses donde se dictamina que el legítimo heredero, el que debe gobernar, es Horus. Entonces, todos los reyes van a ser la imagen de Horus, ¿no? Porque Horus es el último en gobernar Egipto. Entonces, esto lo vemos también, entre otras cosas, en los nombres del rey. El rey, en el momento de la coronación, adquiría 5 nombres sagrados. Y uno de ellos era el nombre de Horus, el Horus de oro. Luego también tenemos el nombre de nacimiento, que es el hijo de Ra, es decir, en ese nombre se declara el rey como hijo de Ra, descendiente de Ra, y luego pues está el nombre de señor de las 2 tierras y el nombre de las 2 señoras, que son nombres religiosos que nos hablan, bueno, pues de este carácter, esta función religiosa del rey, porque realmente no es que ellos viesen en general, aunque esto depende también del momento histórico, ¿no? No veían al rey y veían a un dios en la tierra, pero sí que veían a un intermediario entre los humanos y lo divino. Era el sumo sacerdote de Egipto y por lo tanto tenía una relación especial con los dioses. ¿Cómo funciona el tema sacerdotal y qué relación tenía luego con el ciudadano? O sea, realmente había una serie de mitos y funcionaban a través de una liturgia, rituales, y luego también el tema de la muerte, ¿no? ¿Cómo se percibía? Pues en el tema de la religión, hay que tener en cuenta que una cosa es la religión estatal y otra cosa es la religión cotidiana, ¿no?
La religión estatal, bueno, pues eran los grandes festivales, ¿no? Que se desarrollaban asociados a los templos. La gente no podía acudir al templo, ¿no? Como íbamos a la iglesia. O sea, el templo es para los sacerdotes y las sacerdotisas. Y luego, bueno, pues en determinadas festividades, pues podía salir la divinidad dentro de una barca que estaba cerrada. O sea, tú no veías la estatua del dios, pero metían la estatua del dios, que consideraban que ahí estaba parte del espíritu de la divinidad, y entonces salía en procesión en determinadas festividades y ahí la gente podía entrar en contacto más directo con la divinidad. Pero en general era algo reservado para la gente que trabajaba en el templo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Había grandes festividades, luego también, bueno, pues tenemos la Bella Fiesta del Valle, que un poco pues era celebrada por todo el mundo, ¿no? Era un momento en el que acudía la gente a la orilla oeste, a las tumbas, entonces se realizaba un banquete donde a través de la comida y de, bueno, pues de la intoxicación, de la borrachera, se entraba en contacto con los espíritus de los difuntos en la tumba. Entonces tenemos un poco eso, ¿no? Pues grandes festivales y, bueno, celebraciones, ¿no? Asociadas a lo religioso. Y luego ya en el ámbito más privado, pues encontramos otro tipo de divinidades, ¿no? Encontramos culto a los antepasados, había también santuarios de la comunidad, ¿no? Del barrio, por así decirlo, donde se rendía eso culto a los antepasados en el sentido, pues, de ofrecerles comida, bueno, pues cuidarles, ¿no? Para que siguiesen viviendo en el más allá, entre otras cosas porque creían que, bueno, pues si tú habías favorecido a esos espíritus, cuando tú llegases al más allá, te podrían ayudar. Y eso te venía muy bien, por lo que sea. Y luego también había divinidades pues más asociadas a lo cotidiano, pues como, por ejemplo, la diosa Taweret, también conocida como Tueris, que es una diosa hipopótama embarazada, que ayudaba a la protección de los niños en el momento del parto. Tenemos al dios Bes también, que es un dios que aparece normalmente con la lengua afuera, espantando a las malas fuerzas. Entonces tenemos otras divinidades más de lo cotidiano, ¿no? Que luego además, bueno, pues es muy divertido, ¿no? Que muchas veces pues en textos médicos también vemos influencia, bueno, textos médicos, ginecológicos sobre todo en este caso, ¿no? De cómo protegían ritualmente, pero también medicinalmente el momento del parto. Y luego en cuanto a las creencias del más allá, pues ellos intentaban asegurarse el acceso al más allá, ¿no? Pues con el ajuar funerario, la tumba, los textos funerarios, todo eso eran ayudas mágicas, no mágico-protectoras, para llegar al más allá. Y el ritual, bueno, pues más importante era la momificación. En general, a todo el mundo le practicaba la momificación, pero sí que es cierto que encontramos momificación de peor calidad, ¿no? De personas que no les hacían, bueno, pues esto de cuando vamos a internet, de el cerebro, los órganos, el no sé qué, tenemos momias de buena calidad que a lo mejor no les han sacado ciertas cosas, o sea, porque esto no era una lista de la compra, ¿no? O sea, al final tú lo pagabas, entonces pagabas lo que te podías permitir. ¿Qué era la parte más importante de todo este ritual de momificación? Pues que se recitasen para ti esos conjuros de protección para asegurar tu paso al más allá, ¿no? El que se te vendase, aunque fuese de forma muy sencilla, y se recitasen estos conjuros para asegurar tu acceso a la otra vida. Y luego, pues obviamente lo ideal era que te realizasen una buena momificación porque los espíritus estaban asociados también al cuerpo. Entonces, cuanto más perviviese tu cuerpo, mejor era para asegurarte pues la eternidad. ¿Y cómo funcionaba? Porque sí he visto dibujos grabados donde pesaban las buenas acciones, o sea, había un juicio final, o cómo era la transición de aquí al más allá, o sea, cómo era ese proceso y en qué estaba basado, que era un buen egipcio que iba al más allá. Si se puede saber, si existe algo así. Vale, pues en general, porque esto luego por los textos funerarios vamos viendo pues ciertas variaciones, ¿no? A lo largo de la historia egipcia. Pero en términos generales, ellos consideraban, bueno, pues que tenían que pasar pues por ciertos lugares, ¿no? En su acceso hasta que llegaban al juicio de Osiris, había guardianes de las puertas, entonces era bueno conocer el nombre de estos guardianes para poder acceder, en fin, había toda una geografía, ¿no? Era un poco complicado, no era fácil este tránsito, ¿no? Al final hay que tener en cuenta también que es incluso nuestra percepción humana, por así decirlo, ¿no? Al final, el momento de la muerte, cuando se muere un ser querido, es un momento de duelo en la comunidad, no es un momento que es liminal
no solo para el difunto, sino también para ti. Entonces tú también quieres que tus seres queridos lleguen a tener, bueno, pues una vida eterna, ¿no? Un buen destino. Entonces se aseguraban mucho de este tránsito y luego ya llegaban a lo que es el juicio de Osiris, ¿no? Entonces en el juicio de Osiris llegaba el difunto, o bueno, la difunta, ¿no? O sea, esto era equitación, exactamente. Entonces llegaban y, bueno, pues había una balanza donde se pesaba tu corazón con la pluma de la diosa Maat, o bueno, con la diosa Maat. La diosa Maat era la diosa del orden, la verdad y la justicia. Es el orden, la verdad y la justicia que se establece en el cosmos en el momento de la creación. Es decir, cuando Ra inicia su creación, se establece la Maat, ¿no? Y por eso el rey debe garantizar este orden de Maat. O sea, es lo más importante. Entonces se pesaba el corazón porque para ellos el pensamiento no estaba en el cerebro, sino en el corazón. Porque al fin y al cabo es el motor de nuestras acciones, ¿no? De una forma muy poética, pero ellos lo concebían así. Entonces lo pesaban, lo que vemos en las representaciones es que no pesa más que lo que es la Maat. Por lo tanto, eso nos da una pista de que probablemente tenía que pesar lo mismo, no pesar más, ¿no? O sea, que tus acciones no pesaban. Y luego además, por el libro de los muertos, sabemos, bueno, pues que la persona recitaba la confesión negativa. Es decir, que no había hecho ciertas cosas, ¿no? Malas que ellos consideraban a lo largo de su vida. Esto al final es una forma de garantizarse el acceso, ¿no? Una forma de hacerle el truco a la máquina. No sé si me explico. Sí. O sea, al final en este tipo de cosas vemos que los dioses no son omnipotentes ni omnipresentes, porque al final si tú puedes llegar al más allá y tú dices, claro, y engañarlo, porque luego también tenían uno de los amuletos más importantes, bueno, el más importante, que era el escarabeo del corazón, que representaba al dios Ra en el momento del amanecer, este escarabajo pelotero, ¿no? Y lo que vemos es que incluían un conjuro, que era el número 30, que era para que tu corazón no te delatase, por si habías hecho algo malo, que no, sabes, que hablase bien de ti. Entonces, claro, al final, pues eso, hacían una confesión negativa, o sea, trucaban un poco el destino. Por eso siempre me gusta decir que los que tenían pues todo este ajuar funerario, ¿no? Todos estos conjuros para ayudarte al tránsito al más allá, era como viajar en business, y la gente pobre que tenía lo básico, pues viajaba en autostop, ¿no? Porque al final... en raya negra ahí con claro. las piernitas ahí apretadas. Exactamente. Entonces ya una vez pues superaban esto, pues que según sus creencias, obviamente, pues lo superarían teniendo toda esta ayuda mágica, pues ya depende del momento histórico, pues hay algunos textos que nos hablan de pues acompañar a Ra en su barca, ¿no? Acompañarle en este tránsito por el cielo. También se habla de los campos de Aru, que eran unos campos que había en el más allá, ¿no? Donde se podía ver pasar al dios Osiris, es decir, estar en su presencia. También se nos habla, bueno, pues de ser seguidores del dios Osiris o seguidores de la diosa Hathor, es decir, estar en el cortejo, ¿no? En la comitiva más cercana de la divinidad en el más allá. Entonces, bueno, básicamente es ir transitando diferentes espacios y lugares, incluso también, bueno, creían que podían trabajar en el más allá, ¿no? ¿Y qué horror? ¿Qué tipo de... Espero que estuvieran seguros. Poner sus podcasts de... Pues si tú me muero ya, yo te voy a trabajar. ¿Y qué tipo de trabajos creían que podrían llegar a hacer? Pues a ver, por ejemplo, en los textos de los ataúdes hay un conjuro que es para ser escriba de la diosa Hathor. Es decir, algo guay, claro. Claro. Qué bueno. Sí, pero luego es verdad que también, o sea, se ve que, o sea, lo que no querían era hacer trabajo agrícola, básicamente. Claro. Pero claro, ya estaban cansados de eso. Claro, lo necesitaban para seguir comiendo en el más allá, ¿no? Entonces, idean unas figurillas mágicas que encontramos en muchas tumbas de diferentes tamaños y diferente tipología, que son los Shusheptis, que son sirvientes para el difunto en el más allá, que es básicamente que te sustituyen, ¿no? Entonces encontramos un conjuro encima de su cuerpo que es para llamar al Ushepti a la vida, o simplemente a veces simplemente tienen el nombre del difunto o de la difunta, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú estabas en el más allá, si te llamaban a trabajar en el campo, no tuvieses que ir tú, sino que iba el Ushepti. Entonces, claro, básicamente es como el trabajo guay, sí, pero el trabajo del campo no.
Y había mucha magia, ¿no? Veo también ese carácter mágico y también como muy oscuro, ¿no? De todo lo egipcio. Y aquí me trae también una cuestión con el arte, porque el arte también está muy relacionado con esta parte mística, ¿no? Y ritual. Y la gente está muy acostumbrada a ver el arte egipcio, entonces nada, preguntaba por ahí qué relación hay entre todo el arte y la pintura relativa a la muerte y los mitos del antiguo egipcio. Vale. A ver, vale, muchas cosas. Yo tengo cosas, yo también, no acapares nada. ¿Te esperando que preguntes tú? Ah, yo tengo preguntas, sí. Pues dale. Nos pegamos y el que pegue más fuerte pregunta. Vale. Nos ponemos en un coche en medio del ring. Pregunta tu pregunta. Pedro Sánchez. Que nos cancelan el podcast. Bueno, a ver, varias cosas. Podcast de ultraderecha. Vale, lo que has dicho de la magia. A ver, hay que tener en cuenta que para nosotros la magia bebemos mucho de Grecia, de que la magia es algo malo. Para ellos la magia jeca formaba parte del cosmos. Es decir, es muy parecido realmente, salvando las distancias, ¿vale? Pero un poco para que nos entendamos. A cuando la gente habla de la energía del universo, Sí. pues es un poco parecido a lo que es la jeca. Ajá. Lo único que para ellos, eso, la Heka o el dios Heka era un principio que formaba parte del universo y actuaba, era la fuerza que movía el cosmos, ¿no? Por eso digo que es parecido a lo de la energía del universo, que ahora se dice. Entonces, eso, y de hecho formaba parte del ritual y no era algo malo practicar la Heka, sino que era algo bueno y estaba dentro de la religión. Luego, en cuanto al tema de la religión, del arte con lo sacro, ¿no? Es muy interesante porque al final la mayor parte de las inscripciones las encontramos en templos, en tumbas, pero sí que es cierto que al final es diferente lo que encontramos en la tumba de un rey a lo que encontramos en la tumba, bueno, pues de un alto dignatario del Reino Nuevo, ¿no? Sinceramente, las tumbas de los reyes son fantásticas, son maravillosas, son muy grandes. Tenemos textos religiosos como los textos del Amduat, el libro de las puertas, que no los encontramos en tumbas de otro tipo de gente, pero en las tumbas privadas, que es como lo llamamos, pues eso, las tumbas de la élite, ¿no? Encontramos, pues eso, más escenas de vida cotidiana. ¿Por qué? Porque como tenían rituales en los que celebraban o visitaban las tumbas de los antepasados, pues también eran un espacio de reunión. Es decir, era un espacio al que acudir para entrar en contacto con tus antepasados, pero también un espacio para festejar, ¿no? Para reunirse. Entonces, por eso encontramos muchas escenas de vida cotidiana. Y al final, bueno, pues luego siempre tenemos una parte, aunque tengamos parte de vida cotidiana, ¿no? También tenemos parte religiosa, ¿no? De ayuda al tránsito al más allá. O sea, el libro de los muertos no lo encontramos solo en papiros, ¿no? Como solemos pensar, sino que también lo encontramos en las paredes de la tumba, en la cámara funeraria, por ejemplo, ¿no? Donde se va viendo pues este tránsito de la persona al más allá. No, yo tenía una pregunta sobre, porque has hablado, ¿no? De todas estas triquiñuelas que tenían como para intentar acceder al más allá y tal. ¿Tenían alguna idea de lo que podía pasar si no conseguías pasar? O sea, ¿de qué te pasaba en el caso de que hubiera sido un malhechor, un criminal y que no te dejaran pasar o algo? ¿O... Pues tenían un lago de fuego. Entonces, sí. Está bien. Mejor hacer todas las trampas posibles. Sí, por lo que sea, el fuego eterno como que no apetece. Entonces, sí, una de los elementos que están en la geografía de este más allá es el lago de fuego. Entonces ahí se iban, pues, castigados. Y luego también, bueno, en general a los vivos no les interesaba que esto pasase. Porque este tipo de espíritus que se quedaban un poco, pues, que no llegaban, luego eran los que podían volver y te causaban enfermedades, que eran los mutu. Entonces, por lo que sea, les interesaba que todo fuese bien, tanto a los vivos como a los muertos. Pero si te podías ir eso, al lago de fuego, básicamente. O también la monstrua Amit, que es la monstrua que encontramos en el juicio de Osiris, devoraba tu corazón y se te condenaba a la no existencia. ¿Dirías si tienen como un concepto de alma o cómo es? Porque antes has hablado como de que tenía mucha relación con el propio cuerpo, ¿no? Y con la pervivencia del cuerpo
¿Tenían como esta idea de que si tu cuerpo se corrompía completamente, entonces tú en el más allá desaparecías o cómo iba? Vale, pues los egipcios no tenían esta dualidad de cuerpo-alma que, bueno, pues está más arraigada en nuestra cultura por el cristianismo, sino que ellos creían que la persona estaba compuesta por diferentes elementos, ¿no? Por así decirlo. Entonces está la sombra, que es una proyección de Ra durante el día, o bueno, o por la noche puede ser una proyección de la luna, que es, bueno, pues hay diferentes dioses asociados a la luna, ¿no? Luego también está el cuerpo, ¿no? Que es pues el que reúne, por así decirlo, estos espíritus. Está el Ba, que es un espíritu muy interesante y es el más representado, que tiene forma zoomorfa o híbrida, por así decirlo. De hecho, la más habitual es la de cabeza humana y cuerpo de ave, para que este ave pudiese ir y volver de la tumba, ¿no? El espíritu Ba tiene esta característica. Luego también hay algunos textos donde, bueno, se habla de convertirte en otros animales, ¿no? Es decir, para que puedas ir como espíritu Ba a diferentes lugares. Y luego está el Ka, que es la fuerza vital que tú adquieres de tu madre en el momento del nacimiento, que es otro de los espíritus. De hecho, cuando le mandan comida a un difunto, siempre se dice para el Ka de, es decir, para que le llegue, ¿no? Para que su espíritu pueda ser alimentado. Y todos estos se reunían en el proceso de momificación para que no estuviesen dispersos. ¿Qué pasaba con el cuerpo? Pues que ellos eran conscientes de que le podía pasar algo. Entonces es el motivo por el que en las tumbas solemos encontrar estatuas de los difuntos o representaciones del difunto. Por si le pasa algo a tu cuerpo, que tus espíritus puedan volver a un soporte físico. Y como para ellos la piedra era para la eternidad, pues de esta forma podían volver a este soporte, que es la piedra que va a durar para siempre, ¿no? Y luego había otro espíritu, que era tu espíritu transfigurado, que era el Aj, que ese lo adquirías cuando ya habías superado todas estas pruebas, y entonces era el espíritu transfigurado del más allá, que también suele tener forma de ave. ¿Y cuál es la relación de ellos con los animales? O sea, los animales los endiosaban, los consideraban dioses, eso que los gatos, ¿no? Tenemos esta idea de que los egipcios adoraban a los gatos y tal. ¿Eso cómo es? Pues al contrario de lo que piensa la mayor parte de la gente. Siempre ocurre. Al contrario de lo que... Se los comían los gatos. A ver, realmente esto es algo que pensamos por Heródoto. O sea, Heródoto tiene la culpa de esto. Pero, claro, a ver, ellos sí que tenían mucho aprecio a los animales. Pero no como para decir, o sea, soy vegetariano o vegano, no. O sea, entonces, pero sí que es cierto que ellos, esto va cambiando a lo largo de la historia egipcia, pero sí que veían parte del espíritu del dios en ese animal. Pero es un animal en concreto, no es todos. No es yo veo un toro y estoy viendo al dios Ta, no. Yo en el toro Apis de Memphis estoy viendo la imagen de Ra, porque es el espíritu Ba del dios, es decir, es parte de la esencia del dios, por X características que tiene ese animal en concreto. Cuando sucede lo de los gatos y demás, de lo que nos habla Heródoto, o sea, se está hablando de unos gatos, bueno, que esa anécdota, en fin, habría que ver si es verdad o no. Pero bueno, cuando Heródoto habla de los gatos, en realidad, aunque él no lo sepa, está hablando de los gatos sagrados del templo de Bubastis, donde había un templo pues dedicado a la diosa Bastet. Entonces había unos animales sagrados de ese templo. Pero no es yo veo un gato y me parece que es sagrado, no. Sí que es cierto que obviamente pues tenían gatos como mascotas. ¿Por qué? Porque los gatos ayudaban, entre otras cosas, al control de plagas. Entonces tú guardas tu grano de un año para otro, entonces, oye, te viene muy bien que, bueno, pues hay un ratón por ahí comiéndose tu comida, pues que venga el gato, lo cace y ya está, y se acabó la historia. Pero realmente, aunque sí que es cierto que tenían gatos, y de hecho nos ha llegado un sarcófago de un gato que fue mascota, también, bueno, tenían mucho aprecio a los perros. Y de hecho nos han llegado nombres propios de perro del antiguo Egipto. Sí, unos cuantos. O en las tumbas aparecen muchas veces. En un grafiti. Estaría muy gracioso, la verdad. Y muchas veces aparecen, pues eso, sentados en la tumba y debajo de la silla, pues un gatito,
un perro. ¿Y podían tener acceso al más allá también estas mascotas o no? Sí, o sea, seguramente ellos pensaban que luego podrían estar con su mascota en el más allá. ¿Por qué? Porque en muchas de estas tumbas luego se enterraban con el animal. No es que matasen al animal para que llevárselo al más allá. No, es cuando el animal se moría por causas naturales, lo enterraban con él, porque todas estas tumbas luego se reabrían. Y nos han llegado momias de mascotas. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, te dejo. Tienes mi bendición. Que he visto muchos paralelismos en lo que contabas de la cosmovisión y la cosmogonía egipcia, con particular la griega. Y supongo que también tendrá muchos parecidos con la persa, orientales y demás. Y el punto era ese, básicamente en qué tienen en común, qué tienen diferente y hasta qué punto pueden estar cruzadas las cosmogonías o los mitos. Pues es muy interesante porque, por ejemplo, con la llegada de los griegos a Egipto, los griegos establecen... Claro, porque es que nosotros quizá tenemos una visión más estanca de la religión, ¿no? De esta es mi religión, esta es la tuya, y no hay... Sí, intercambio, conexión... Sí, pero en la antigüedad no es así. Entonces sí que vemos, por ejemplo, que los griegos cuando llegan a Egipto dicen no pasa nada, que tú lo llamas Osiris, yo lo llamo Dioniso, que tú lo llamas Amón, yo lo llamo Zeus, estamos hablando de lo mismo. Y entonces empiezan a crear pues incluso imágenes, ¿no? Que vemos la mezcla, la fusión de divinidades egipcias con las griegas, porque dicen no pasa nada, es lo mismo. De hecho, si leemos a Plutarco o a Heródoto ya lo vemos, que dicen no, es que ellos lo llaman Isis, pero es Deméter. O lo llaman Osiris, pero es Dioniso. Y vemos, de hecho, cuando narran algunos de estos mitos, cómo hay elementos que no son tanto de lo egipcio, sino de lo griego, ¿no? Porque establecían estos paralelismos. Entonces, claro, en el pensamiento antiguo es lo mismo. O sea, al final es como, bueno, somos un poco diferentes, pero es más o menos tal. Y sí. Sí, pero de hecho es que contar la historia del nacimiento del universo es muy parecido a la mitología griega. Al final que Urano, Gea, se abre, no sé qué, aparecen los dioses y cada dios representa una cosa diferente. O sea, realmente es muy parecido y da a pensar que a lo mejor todo tiene un origen igual, ¿no? Eso, supongo que se habrá investigado y habrá muchas hipótesis al respecto, ¿no? De raíces religiosas de las diferentes culturas que tengan algún nexo común, no porque se hayan cruzado, sino porque provengan de una misma raíz. Claro, a ver, es que eso probablemente tenga que ver algo, sin yo ser experta en temas indoeuropeos, probablemente tenga algo que ver pues eso con raíces indoeuropeas, luego mediterráneas, o sea, a lo mejor hay algún tipo de conexión. Pero yo no soy experta en religión europea ni ninguna cuestión de estas. Bueno, y también tenemos curiosidad por una etapa particular del Antiguo Egipto en el que de repente hay una transformación, ¿no? Religiosa hacia un monoteísmo y en particular la figura extraña esta del faraón Akenatón y todo lo que ocurrió alrededor. Entonces nada, conocer un poquito más la historia y qué ocurrió en esa época concreta. Bueno, pues lo que pasa es que básicamente hay una evolución de lo que es el culto solar en este periodo en concreto. O sea, no es... ¿De qué periodo estamos hablando? En torno al 1350 a.C. O sea, hace, pues eso, 3300 años aproximadamente, ¿no? Entonces, en este periodo, cuando uno va viendo lo que es la evolución de los textos religiosos del Reino Nuevo, ¿no? De esta época, sí que va viendo que, aunque es cierto que lo que hizo Akenatón fue muy radical, ¿no? Vemos que hay una evolución previa. O sea, ya en el gobierno de Amenhotep III, que es su padre, vamos viendo el surgimiento de una serie de himnos religiosos que están muy relacionados con lo solar y que dan pie a luego lo que va a hacer Akenatón. Que Akenatón obviamente hace una revolución que lo conocemos como la revolución de Amarna, pero ya tiene sus precedentes. No es que él se levante un día, una mañana y de repente se le vaya la pinza, que a lo mejor un poco sí, pero no tanto como se tiende a pensar, ¿no? Entonces, el motivo por el que él lleva a cabo esta revolución religiosa... ¿En qué consiste, perdón? O sea, sí. ¿qué es lo que hace Akenatón exactamente? Claro. O sea, lo que hace... O sea, no sabemos si es por algún tipo de peste, algún tipo de problema, pero algo ahí hay que se nos escapa, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Él lo que hace es que, y esto lo vamos viendo a lo largo de sus años de reinado, no es desde el principio, sino que hay una evolución. Él lo que hace es unificar todo el culto religioso en torno a la figura del dios Atón.
El dios Atón es el disco solar en sí mismo y se suele representar a un disco solar con unos rayos que tienen manos en sus extremidades. ¿Vale? Eso sería el Atón. Realmente la figura de Atón ya la conocemos desde el Reino Medio, pero es en el Reino Nuevo cuando cobra este nuevo significado, ¿no? Lo que hace es básicamente unificar el culto de todos los dioses al Atón. Es decir, que si yo rindo culto a Atón, estoy rindiendo culto a todo lo demás, ¿no? Por eso se habla en muchas ocasiones de lo del monoteísmo, que realmente no es tal, porque sí que se ha visto culto religioso a otras figuras en Amarna. Amarna es una ciudad de nueva creación que instaura a Akenatón y entonces ahí mueve la capital, ¿no? La construye de cero, ¿no? Y va a tener una ocupación durante X años y luego se abandona. Y entonces ahí vemos pues los templos son completamente diferentes a los que encontramos pues por ejemplo en Karnak o en otros templos. Son templos a cielo abierto donde se ofrece pues comida y bebida a la divinidad directamente, ¿no? Para que el sol pues lo reciba. Pero luego por restos arqueológicos sí que se ha visto el culto a otras divinidades. Entonces no, o sea, no dentro del templo, pero en casas pues de gente importante de la época, ¿no? Entonces cuando se habla de la prohibición sí que es cierto que lo que hace afecta mucho al culto al dios Amón, por ejemplo, que es un dios muy importante y además tenía unos sacerdotes que tenían mucha influencia política en la época, entonces debía afectar, pero no fue tan a lo loco como se suele pensar. Y de hecho otra de las pruebas de que cuando muere no se vuelve rápido, deprisa y corriendo a lo anterior, es que, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, que llega poco tiempo después de él, después de que él se muera, quiero decir, vemos una silla, que es la silla dorada de Tutankamón, donde vemos una representación del dios Atón, ¿no? Por lo que cuando se muere Akenatón se va dejando a Amarna y se va dejando el culto a Atón, pero no fue tan radical, ¿no? Entonces eso, básicamente lo que hace es unificar el culto de todos los dioses en torno a la figura del dios Atón. Lo cual tiene mucho sentido si lo que piensas es, vale, somos una religión solar, lo importante es el culto a Ra, el culto al sol, pues vamos a simplificar todo esto, ¿no? Es como un hub, así como un hub, ¿no? Bueno, esta tontería. ¿Tienes alguna pregunta? No, tengo miedo a preguntar. No, nos interesaba también, como así para terminar, el tema de la relación, o sea, cómo entra el cristianismo en Egipto, sí, cómo es esa primera toma de contacto quizás, y luego el tema se ha hecho muchos paralelismos, Osiris Jesús, Horus Jesús, etcétera. También si puedes hablar un poco de eso. Estoy de acuerdo con la pregunta. Sí. Así, un tema sencillito. Rapidito. En 5 minutos. Bueno, a ver, pues lo que nos cuenta la tradición es que San Marcos llega a Alejandría y a través de San Marcos se introduce el cristianismo en Egipto de forma bastante temprana. Pero hay que tener en cuenta que en Egipto ya había comunidades judías, pero es que además esto se remonta mucho más atrás, porque si nos vamos a la Biblia estamos viendo que ya hay una constante relación de las poblaciones que se encontraban pues en la zona de Canaán con Egipto. ¿Por qué? Porque eran comunidades de pastores que solían bajar a abastecerse a Egipto. Bueno, de hecho lo vemos en la historia de José en el Génesis, ¿no? Es algo muy habitual, ¿no? Entonces vemos toda esta conexión y de hecho probablemente nos interesa tanto Egipto también por nuestra tradición cultural relacionada con la Biblia, ¿no? Entonces ya hay una constante relación y además hay presencia, ¿no?, de personas que habitan en este área geográfica con Egipto. Entonces esto viene de mucho más atrás, ¿no? No es que surja de repente con la comunidad judía de Alejandría. Entonces, a través de esta comunidad judía se va a expandir por todo Egipto. Hay que tener en cuenta que en este momento histórico ya la religión egipcia está muy debilitada. ¿Por qué? Porque ya no hay un rey en Egipto que esté asegurándose del culto a los dioses, sino que el que está realizando estas funciones es el emperador romano que está fuera de Egipto, ¿no? Entonces esto debilita en cierta medida lo que es la religión poco a poco. Entonces una vez que se introduce el cristianismo, es verdad que es muy rápido, ¿no? Es bastante rápido, ¿no? Y va a surgir además el monacato, ¿no? Lo que son los monjes como tal,
surgen en esta zona, en Egipto, ¿no? Y van a ser personas que lo que van a querer en muchas ocasiones, como San Antonio, es irse al desierto para revivir, ¿no? Lo que hizo Jesús, de irse al desierto, entrar en contacto pues con las tentaciones, con los demonios, como una forma, ¿no? de llevar una vida pues más espiritual, ¿no? Pero lo que le sucede a San Antonio es que ahí tiene pues un encuentro, ¿no? con lo divino, en el que le dice no, o sea, hay que vivir en comunidad, entonces por eso vuelve, y gracias a eso empiezan a, bueno, pues acudir a él otras personas que quieren aprender de él, que quieren llevar ese tipo de vida, y entonces se empiezan a generar de estas formas. Y además una cosa muy interesante, que de hecho el ejemplo más famoso es en la Tebaida, muchos de estos monjes van a reutilizar tumbas egipcias para establecer celdas ahí, ¿no? O sea, lugares de habitación, que de hecho mi santa, que es Santa Alejandra de Egipto, que es muy gracioso porque fue una que era de esta época, ¿no? Que ella era, bueno, quería ser virgen, entonces lo que hizo fue irse a vivir a una tumba, a una cueva, y entonces vivir ahí. Entonces se dedicó a leer, a vivir una vida espiritual encerrada, eso sí, murió joven, pero era de esta época. Bueno, la cuestión, que me he ido un poco del tema. Si es que me gusta, porque por la fricada, ¿sabes? Bueno, la cuestión, que eso, entonces empiezan pues a habitar en estas zonas, ¿no? En estas celdas, que son la mayor parte, pues eso, antiguas tumbas, y ahí se empiezan a organizar, y luego ya pues llega la regla de San Pacomio, que es la primera regla monástica, que bueno, no triunfa porque es bastante estricta, o sea, al final en Europa, si no recuerdo mal, triunfa la regla benedictina, que es más light, ¿no? Porque les gustaba un poco jugar con los extremos, ¿no? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? ¿O lo tienes a mano? No me acuerdo ahora. Vale, ya buscaremos. Es que sí, tendría que buscarlo, porque no me acuerdo ahora mismo. Es que estuve en un curso, pero es que no me acuerdo ya. Bueno, eran muy extremos, ¿no? Iban a tope. Entonces, bueno, la cuestión es eso, que empiezan a establecerse ahí, va a tener un gran arraigo. Y entonces, por este motivo, porque es uno de los lugares, bueno, pues donde va a triunfar el cristianismo, pero igual que en el resto del Imperio Romano, o sea, tampoco es que Egipto sea una excepción, ¿no? O sea, al final es que vemos el surgimiento y la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Entonces, esto ha dado lugar a que muchas personas hayan querido buscar, ¿no? Las raíces egipcias buscar las raíces egipcias de cosas bíblicas, ¿no? Y entonces ha dado lugar a planteamientos un poco a veces locos a mi modo de ver, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, lo que a mí más me toca, ¿no? El tema de que Osiris es Jesús. Y entonces, claro, yo desde hace años soy una gran defensora, ya no por Jesús, sino por Osiris. Sino porque realmente es eso, tú te vas al mito de Osiris y no tiene nada que ver. Te vas, coges, haces un estudio comparativo y, lo que vemos es que, Jesús forma parte de una historia de la salvación. Además, es algo intencionado, ¿no? El hecho de que va a morir por los pecados en la cruz. Pues eso, luego vuelve al tercer día, resucita, no hay un cuerpo. Y en el caso de Osiris sí que hay un cuerpo. Osiris no es una promesa de, oye, es que va a haber un dios que va a morir por todos nosotros para que tengamos la momificación. No, Osiris muere casualmente porque le asesina a su hermano y entonces sus hermanas son las que consiguen revivirle. Pero Osiris no lo hace, por así decirlo, porque sea una promesa, porque él puede, porque no, sino que al final es un sujeto pasivo de esta historia en cierta medida. Luego sí que es cierto que consigue revivir, pasa al más allá, pero tampoco resucita. O sea, de hecho, en el Antiguo Egipto vemos que hay lugares donde se consideraba que estaba la tumba de Osiris, como es la isla de Biga, que está al lado de la isla de Philae. Entonces sí que hay lugares donde consideraban los egipcios que estaba el cuerpo de Osiris.
Entonces, por todos estos elementos no tiene nada que ver. Luego también, bueno, me pasasteis lo de Horus. ¿Tú has Horus. visto el meme este? No. Luego se lo paso ahí que también para que lo ponga. El meme de todos los dioses que nacieron el 25 de diciembre. Está Jesús, está Horus, está no sé quién, ¿no? Que dices, no sé de dónde se lo han sacado. ¿Fuente? Y tú me No, ya dijiste, me lo confirmó. ¿de dónde se han sacado lo de Horus? Este meme. Ah. Típico meme del 2005. Pues, parece ser que no tenemos, por lo que sea, no tenemos los mismos grupos de WhatsApp tú y yo. Ahí me pasan otros memes. Y no te los voy a enseñar. No. Pues con Horus también, ¿no? Sí. Pero que realmente luego es curioso eso porque el 25 de diciembre lo estuve buscando para ver cuál es la correspondencia porque los egipcios el año nuevo empezaba antes con los 5 días epagómenos, que eran 5 días de tránsito, porque claro, su calendario era de 360 días más 5 y no tenían años bisiestos, lo cual les generaba un desfase en el calendario. Y en estos 5 días epagómenos eran los días del nacimiento de los dioses, donde nacían Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Nacían estos 5, cada día se festejaba el nacimiento de un dios con determinados rituales, era un momento de tránsito, y luego el primer día del año era el día del nacimiento de Ra, que era el día de Año Nuevo, el más importante, ¿no? Entonces lo estuve buscando, cuál sería la correspondencia con nuestro calendario actual, y sería un finales de julio, principios de agosto. O sea, es que, vamos, nada más alejado de la realidad. Entonces, lo del 25 de diciembre, yo no sé, igual que la correspondencia entre Horus y Jesús, o sea, yo no sé en qué Horus es Jesús, sinceramente, o sea, os lo he contado ya un poco cuál es la mitología de Horus, es que no tiene nada que ver. O sea, yo había visto en plan, pues Horus es que tenía también 12 discípulos y una estrella anunció su nacimiento. No lo sé. Nunca me lo dicen. La deep web de Enrique, o sea, Enrique se maneja ahí en los suburbios, o sea, suburbios de la red, está interesante. Sí, luego la correspondencia que se suele establecer más habitualmente, ¿no? Entre cosas egipcias y las cristianas es la Virgen María. Porque es muy habitual la representación de Isis con el niño Horus en brazos dándole de mamar. Porque para ellos a través de la leche materna se transmitía el poder, entonces es una forma de mostrar cómo la diosa le está transmitiendo el poder a Horus. O el rey, porque bueno, en fin, diferentes elementos de la iconografía, ¿no? Entonces eso, mucha gente dice, no, es que la imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos viene de ahí. Pero realmente si uno va a la fuente, ¿no? A las primeras representaciones que encontramos de la Virgen María, no suele ser, o sea, cuando encontramos una escena en que la Virgen aparece sentada con el niño en brazos, suelen ser escenas de la adoración de los Reyes Magos, y luego además la imagen que más se expande por el Mediterráneo asociada a la diosa Isis, nunca es Isis sentada con el niño Horus en brazos, sino que son representaciones de Isis que está de pie con el sistro en la mano y que no tienen nada que ver. Entonces sí que es cierto que hay paralelismos, pero porque es que somos humanos. Entonces hay temas que son universales. Como una madre amamantando a su hijo, ¿no? Claro. Entonces yo sí que veo que en este tipo de apreciaciones al final hay un intento de plasmar algo actual en el pasado, ¿no? Cuando, a ver, que me parece fantástico que tú digas, bueno, pues es muy parecido, vale, sí, pero de ahí a decir que una cosa viene de la otra, forma más de una reinterpretación nuestra desde el presente. ¿Vas a preguntar tú o me dejas a Te dejo preguntar. Ay, no, yo tenía una curiosidad ya. La alquimia. No, más bien por una parte, retomar una parte de historia, quería saber cuál era tu faraón favorito, porque que seguro que tienes, ¿no? Qué buena. Bueno, sí, claro, sí. Ay, nunca me habían hecho esta pregunta, qué ilusión. Toma, 2-0, ¿eh? Bueno, esta la reconozco, te la reconozco. Pues mi faraón favorito es Ptolomeo IV. Bueno, es que yo me dedico a época tolemaica sobre todo. Y a mí me gustan las cosas así. Alejandría tardías. te gusta, ¿no? Claro. Porque Alejandra... No es a propósito, ¿eh? No, pero sí, o sea, me gusta mucho la época tolemaica y tal. Entonces mi favorito es Ptolomeo IV.
porque es el que más me gusta. ¿Pero por algo? ¿Qué Sí. hizo? Pues a ver, está ¿Qué justo... época es? Perdón. Bueno, lo ibas a decir ahora. Estamos hablando pues en torno al 200 antes de Cristo, más o menos, ¿vale? Bueno, a ver, me gusta porque es un dios, pues hoy es un dios. ¿Vale? Ya lo tienes ya. Un dios. Para ti es Dios. Vamos a fundar una nueva religión. Bueno, es un rey asociado, bueno, pues al dionisismo. De hecho, las fuentes cuentan que tenía tatuada una hiedra que es la planta asociada a Dioniso, ¿no? Entonces es eso, es un rey que me hace mucha gracia porque está eso, en un momento en el que hay como muchas cosas dionisíacas en Egipto. Luego además porque está justo en el punto de inflexión cuando empiezan a ir las cosas mal, porque durante el siglo III a los Ptolomeos les va bien, pero luego empiezan a tener una serie de crisis dinásticas, luchas de poder, problemas económicos, que ya la cosa va yendo hacia abajo, la decadencia más absoluta, y ese es como el momento en plan de, bueno, todavía estaban bien, bueno, o más o menos. Qué bueno. Bueno, yo muy fan de los Ptolomeos porque introdujeron también mucha ciencia, transformaron Alejandría en... Tengo un vídeo, publicidad, sí, no son 5 minutos, de hecho son como un 40, hablando de la ciencia de Alejandría, y es que no solamente Euclides, Eratóstenes, Ptolomeo, pero Claudio Ptolomeo, y luego todos los médicos que famosos de antigüedad que empezaron a hacer bisecciones y tal, y no me acuerdo los nombres de esos, ¿te acuerdas? Había un par de médicos súper famosos. Bueno, el más famoso, aunque es muy tardío, es Galeno. Ajá. Pues es una locura, o sea, la verdad que desde el punto de vista científico Alejandría y los Ptolomeos fueron lo máximo, pero de los otros, de los famosos, así tipo, no sé, Ramsés y todo eso, ¿nos puedes contar un par de anécdotas de estos faraones así, de los clásicos? Anécdotas, a ver. Sí, de cosas que curiosas de la época de los faraones, no sé, si hay alguna historia, o una mujer que fue faraón, ¿no? Hatshepsut. Hatshepsut, bueno, hubo varias. Ujú. O sea, no solo Hatshepsut, hay otras que, como Sobekneferu, que sabemos que llegaron al poder en solitario. Pues a ver, así anécdotas graciosas. O No sé. curiosidades, como... Es que tendría que pensarlo. Pues pasamos de esa pregunta, Vale. casi una Y- mierda. De verdad, esta ha sido asquerosa. Pero tiene que haber un montón de historias súper locas ahí. Pero tengo otra. ¿Hay diferencias cuando es una mujer y cuando es un hombre el que está de faraón? O sea, o los tratan diferente, o es para ellos es como lo mismo. Es que, claro, o sea, en el antiguo Egipto, o sea, cada uno tenía sus funciones. O sea, al final es un mundo dual. El desierto, la tierra fértil, lo femenino, lo masculino. Entonces, ellos creían, o sea, que también entre el rey y la reina había una dualidad, o sea, había una... Y en esa dualidad no era un enfrentamiento, sino que era una complementariedad, ¿no? Entonces, al final sí que es cierto que lo que vemos, sobre todo a partir de Sobekneferu, es que hay un intento de estas mujeres que gobiernan en solitario por ser hombres. Entonces, o sea, por ser hombres no, por parecerlo. Entonces, por ese motivo podemos ver a Hatshepsut como hombre, porque al final ellas están cumpliendo un rol que es masculino, tradicionalmente. Luego también encontramos representaciones en femenino, pero al final es eso, o sea, no es, o sea, tienen que mostrar eso, o sea, es un lugar que es para hombres. Sí que es cierto que luego ya al final de la historia egipcia sí que encontramos, por ejemplo, las reinas tolemaicas, que ya ahí van teniendo más protagonismo, adquieren nombres, se empieza a hablar de la reina, ¿no? O sea, empiezan a ocupar ya otro lugar, otro espacio. Pero tradicionalmente la reina egipcia es eso, tiene un lugar que es, bueno, pues en general eso, la consorte del rey para cumplir esa función de dual. Y entonces las mujeres cuando gobiernan en solitario siempre tienen, o parece que tienen que cubrir, ¿no? ese ¿Y cómo rol llegan a masculino. ese puesto? ¿Es porque estaban casadas con el faraón muere y ellas adoptan En el ese caso rol? de Hatshepsut, sí. O sea, en el caso de Hatshepsut es porque ella y bueno, su hermanastro, que es Tutmosis II, bueno, muere y entonces ella era hija del rey
Y entonces, bueno, no sabemos exactamente, o sea, con todo el lujo de detalles, pues le hice esto, no, pero bueno, más o menos, pues eso, muere. Entonces ella al principio parece que es regente, ¿no?, de Tutmosis III, pero hay un momento en el año séptimo, si no recuerdo mal, que empieza a tener pues bastante protagonismo y un poco se desliga de este rol de, bueno, te voy a guardar aquí el trono, ahora voy a reinar yo, ¿no? Entonces empieza eso, como a gobernar en solitario, y es cuando empezamos a ver un gran protagonismo de ella, pero como rey, no en plan de, bueno, estoy aquí, no. Yo tengo y ya que terminamos, ¿no? Sí. Estamos ya por terminar. Tengo 2 últimas preguntas de mierda. ¿Cuál es tu pirámide favorita? No. Me dio mucha curiosidad que hay un dios que es malo, ¿no? Ese te mató a su hermano. Sí. ¿Cómo se come que hay un dios que haga una atrocidad así? ¿Y cómo se honra a un dios que ha hecho esto? Y si tiene algo que ver con el origen del mal, o si hay dentro de los mitos y la religión egipcia, ¿cómo se come el mal o cómo se traga el mal en todo esto? Y bueno, y luego tengo la última pregunta. Vale. Yo tengo otra. Bueno. Se me ha ocurrido una. Mucho chino el que... Vale, a ver, hay que tener en cuenta que Set, o sea, no es el mal absoluto. Que no es como Caín. No. O sea, bueno, a ver, sí que es cierto que parece que ahí podríamos establecer un paralelismo, pero no exactamente, no es lo mismo. O sea, no es, y no tiene la misma dimensión bíblica. O sea, no es lo mismo. Porque de hecho, o sea, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel es para hablar eso de pues las consecuencias del pecado, la introducción del mal en el mundo y de cómo pervive, ¿no?, esta estirpe. Pero en el caso de Set no, o sea, Set acaba siendo pues doblegado por su sobrino, es decir, el bien en este sentido vence. Entonces no es la misma dimensión, ¿no?, dentro del relato. Entonces Set es un caos, pero es un caos necesario, es un caos que te puede ayudar, que esto a los egipcios les pasa mucho, también les pasa con la diosa Sekhmet, que es la diosa de la guerra, de la enfermedad, y precisamente por ser diosa de eso te puede ayudar, ¿no? Entonces Set es un dios del caos, pero es un caos asociado al desierto y a zonas liminales, no es el caos absoluto, no es el caos descontrolado, sino el caos es más parecido al principio de entropía. Me gusta Set. Y que se parezca a entropía todavía me gusta más. Sí, o sea, un poco para eso. Y entonces sería más similar a esto. Y por eso, de hecho, como es un caos, pero que es necesario para el funcionamiento del cosmos, se le destina en algunos mitos a cuidar la barca de Ra. Es decir, cuando Ra tiene que enfrentarse a todas estas adversidades, es Set el que le está defendiendo. Porque luego sí que es cierto que hay un caos, que ese es el caos absoluto, que es la serpiente Apophis. Y esa serpiente es la serpiente de la no existencia. O sea, si ataca a Ra, se acaba... O sea, sería el... O sea, la idea de apocalipsis egipcio estaría asociada a eso, ¿no? A la serpiente Apophis atacando... Claro, que ese es el mal absoluto, es la aniquilación. Hay un asteroide total. que se llama Apophis y que puede impactar con la Tierra. ¿Sabías eso? ¿En serio? Sí. Hay un asteroide que se llama Apophis, que tengo un amigo que está obsesionado, mi amigo Jai está obsesionado con Apophis, y que hay una probabilidad de no sé qué porcentaje de que colisione con la Tierra. Entonces, que me parecía curioso que, o sea, esta serpiente cuando ataca a Ra se destruye el mundo, pero Set, que tiene o que es otro caos, ¿tiene algo que ver con el otro caos o nada que ver? O sea, no hay equipo de buenos y malos como había en la mitología griega, que están los dioses malos, los dioses buenos. No, es que, o sea, ellos rendían culto a Set. De hecho, el nombre de Faraón, que a lo mejor os suena Seti. Seti es el nombre de Set. O sea, ellos tienen, o sea, se asocian con ese dios, le rinden culto. De hecho, vemos muchas representaciones donde aparece Horus y Set enfrentados y cruzando, bueno, pues el Sematawi, que es un símbolo, ¿no?, de unión, de reunificación. Entonces no es el malo. Va. O sea, es malo, pero no tan malo. Pero Apophis para ellos, ¿dónde estaría? O sea, estaría como fuera del cosmos, rodeando, o sea, o no se sabe. Es un asteroide. Claro, no, estaría en el agua. Vale. O
sea, estaría un poco asociada con ese momento, Donde nace el universo. ¿no? claro, de antes, de tal. Entonces, cuando pasa el dios Ra en su barca, está abajo. Es que la mitología griega también surge de todo el caos y de la nórdica también. El tema de los contrarios, ¿no? Es todo fuerza entre los contrarios, de separación. Y bueno, y también En la Biblia también. en la filosofía griega, ¿no? Sí. Que era alguien que decía que los contrarios, lucha de los contrarios y tal, no sé si era Heráclito, ¿no? También. Bueno, en definitiva, la última pregunta era ya si te dejo en paz, ¿verdad? Yo tengo una. Depende. La tuya es muy buena. Va a ser la última, y si es una mierda, la te última dejo. para ti. No, no voy a hacer la mía, que yo no voy a hacer la mierda. No, yo creo que yo creo que como para finalizar, yo creo que está interesante hablar un poquito del legado de la cultura egipcia y qué trascendencia tiene en nuestro mundo Pues moderno. entonces que hago yo la mía primero. No, porque la tuya es muy buena para terminar. Va. La tuya es muy buena para terminar. Vamos a acabar peleados, somos Pimpinela. Al final va a ser verdad que somos Pimpinela. No, pero lo vas a ver porque la mía... O sea, Va. no, la pregunta que yo tengo es, en todo este relato de la creación, el ser humano, ¿sí? ¿Cuándo surge para ellos? ¿Y cómo surge o qué relación tiene con los dioses? ¿Qué propósito inicial tiene el surgimiento del ser humano para el A ver, egipcio? depende un poco del mito. Ujú. O sea, porque hay algunos que se habla de que las lágrimas de Ra surgen las personas, pero luego también, por ejemplo, en el templo de Esna, el dios Num crea la creación porque es un dios demiurgo y es un dios artesano alfarero. Entonces crea la creación, o sea, toda la creación, no es solo a las personas, dándoles forma en su torno de alfarero. Entonces depende un poco de la versión. Pero sí, al final siempre hay una influencia de la divinidad en lo que es la creación humana. Muy bien. Pues nada, Ahora sí. No, porque eso. La tuya es muy buena para cerrar. No, sí, te entiendo. ¿Ya no te acuerdas? Sí, Yo me sí. acuerdo. ¿Y quieres que te la diga? Como no tenía que me escribir pan aquí para poder encontrar pan, pasé todo el vídeo como para aquí puesto pan. Bueno, no, sí me acuerdo, creo que sí. No, pues que ¿cuál es el legado de la cultura egipcia, en particular de la No, mitología? esa no era. En la actualidad, ¿qué nos ha legado hoy? ¿Y por qué es importante esto de hacer estudios egipcios? Eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo, o sea, que es interesante, bueno, esto aplica a Egipto y a cualquier cultura, o sea, yo creo que el estudio de la historia y de otras civilizaciones y de otros periodos históricos creo que nos enriquece muchísimo porque al final nos hace conectar con nuestra humanidad, ¿no? Con lo que somos, empatizar también con personas que no piensan como nosotros, que es algo muy necesario, ¿no? El entender otros puntos de vista. Yo creo que eso al final nos hace ser más compasivos y también querer mejorar a los demás, ¿no? Igual que leemos un libro de ficción y empatizamos con los personajes, creo que la historia nos ayuda mucho a desarrollar también una dimensión emocional, no solo de conocimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues por supuesto, seguramente el verdadero conocimiento nos venga muy bien en la vejez, ¿no? Para mantenerla bien. Entonces yo creo que eso, estudiar historia o lenguas o cualquier elemento, ¿no? que nos conecte con nuestra humanidad, creo que es muy necesario por ese motivo, ¿no? Entre otros. Y luego también en el caso de Egipto creo que es muy interesante porque además es una cultura que está muy presente en nuestra civilización, ¿no? También por la Biblia, en la Biblia constantemente encontramos referencias a Egipto, ¿no? Bien porque fue Moisés, porque la Sagrada Familia estuvo ahí, en fin, por múltiples razones. Creo que es una cultura que, aunque sí que es cierto, pues que tiene este origen africano y es diferente a nosotros, está muy presente hoy en día. Y luego también, pues por supuesto, nos viene bien estudiar el Antiguo Egipto para no caer en grandes errores como pensar que las pirámides las construyeron alienígenas. Creo que es un final perfecto. Muy bien. ¿Dónde te puede, o sea, dile a la gente dónde puede encontrar tu contenido y nos despedimos? Vale, lo digo mirando a cámara. Sí, En no plan sé qué un poco cámara que... estamos usando. Bueno, venga, no sé, esa de ahí. Vale, voy a decir. Vale. Me podéis encontrar en YouTube como Historia en 5 minutos y también en Instagram como Historia en 5 minutos. Y se ve mi cara, así que no tienes pérdida. ¿Y tu libro Osiris, Ah. el dios de la momificación? Mi libro lo podéis encontrar en Amazon, Casa del Libro, vuestras librerías de confianza, Busca Libre,
Bueno, también en la web de la editorial Dilema, y se llama Osiris, el dios de la momificación, escrito por mí, Alejandra Izquierdo. ¿Ya está? No te lo has traído. No lo he traído, porque además lo tengo y lo he leído y me gustó mucho. Es verdad, se lo leí. Sí. Pues muchas gracias, Alejandra. Nada, muchas Muchas gracias a ti. vosotros. Esta vez nos hemos peleado Muchas gracias, un Javier poquito más de lo normal. Te estaba yendo más tensión entre tú y yo últimamente. Está bien. Pues despide el programa. Pues muchas gracias por haberse acercado aquí a conocer un poquito más, en este caso, de los mitos y la historia del antiguo Egipto. Y nos vemos en el siguiente podcast, que será dentro de poco prometido, porque estamos ya en racha. Va a dejar de procrear Enrique. De momento. Le voy a poner, ¿cómo que hay que poner? Bromo. ¿Cómo hacen los curas? ¡Cancelado! Bueno. Que digo que vamos a grabar más capítulos. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Y que Higgs les bendiga. Hasta pronto, amigo. Muy bien.